Hola, saludos. Esta es la videotutoría de programación de dispositivos móviles, de acuerdo, del 9 de enero. Vamos a retomar la actividad docente después de del periodo navideño y vamos un poco primero a situarnos en dónde estamos y lo que nos queda por delante, que realmente, pues bien, no es demasiado tiempo porque ya dentro de prácticamente 4 o 5 semanas entramos en la última semana de exámenes y se termina el periodo lectivo antes de que se abra el periodo de formación en centros de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a situarnos. Por una parte, tenéis pendientes las entregas del proyecto 4 y proyecto 5 entre esta semana y principios de la próxima. Ambos proyectos que comentamos en su momento están orientados para de forma progresiva trabajar con los fragments, acostumbrarse a trabajar con fragments, a conocer lo que son fragments, que creo que es uno de los objetivos principales del curso, en este caso centrado en Android, ya que la forma de trabajar con fragments, digamos que es un nuevo paradigma recomendado en la elaboración de proyectos basados en Android, porque permite su adaptación a diferentes dispositivos, a diferentes pantallas, y porque también permite cierta, muy limitada, pero cierta modularidad y cierta capacidad de reaprovechamiento de código en Android, algo que, como os habréis dado cuenta, no es en ese aspecto especialmente cómodo de hacer. Por lo tanto, el proyecto 4 y el proyecto 5, centrado en fragments, que creo que es uno de los objetivos importantes del curso, que los conozcáis, que sepáis más o menos cómo funcionan, cómo se pueden implantar, qué son los fragments estáticos, los fragments dinámicos y cómo se puede comunicar información desde o hacia los fragments, siempre pasando por la activity principal que los contiene. Lo ideal es que estos proyectos los hubieseis terminado porque, como he comentado ya muchas veces, los plazos de entrega son deliberadamente tardíos para que, en definitiva, pues todo el mundo pueda llegar a tiempo. Lo ideal es que los terminéis cuanto antes y los entreguéis para ya centraros, digamos, en pues la última actividad, la última parte del curso, que solo tiene una actividad, que es la actividad que va a coincidir con el examen o con el proyecto final, que ya he comentado alguna vez, que tenéis aquí a vuestro acceso, y que se trata, pues, a partir de el último proyecto, del proyecto 5, pues ampliarlo. Es una actividad un poco abierta, está hecha aposta de esa manera, es una actividad abierta donde se os ofrece varias opciones para ampliar ese proyecto 5, incluyendo varias cosas diferentes en función, obviamente, pues del tiempo que tengáis, de las ganas, de la capacidad, etcétera, etcétera. Es un proyecto abierto que os invito a que, pues bueno, escojáis, incluso colaboréis entre vosotros, como he dicho más de una vez, y lo intentéis llegar lo más lejos posible ampliando el proyecto 5, de varias formas. ¿De acuerdo? Una forma es programando para múltiples dispositivos, algo que comentamos en la última videotutoría antes de las vacaciones. Una otra forma opcional que os dejo ahí con algunas indicaciones, pues implementando el fragment de juego o intentando implementar acceso a bases de datos, aunque sea de forma sencilla a través de un SQLite. Y también una opción, que digamos que es de las principales que os propongo, pues es incorporar pues varios recursos o utilidades de Android, que son los que se introducen en el bloque 4. Concretamente, en este bloque, pues tendréis a vuestra disposición o trataremos de 4, digamos, recursos de que podemos incorporar a una app, pues que pueden ayudar a hacerla un poco más vistosa, más visible, o también a interaccionar o a ver cómo podemos interaccionar con servicios de la API de Google, ¿no? La primera parte tiene que ver cómo, por ejemplo, pues colocar diferentes tipos de menús, diferentes tipos de menús, ¿de acuerdo? Creaciones de un menú, por ejemplo, uno de los más usados, que es el app bar, ahora llamado Action Bar o Toolbar, que es el que aparece arriba, ¿de acuerdo? Cuando solimos abrir una aplicación cualquiera. Tenéis en mi cuenta de GitHub, pues el ejemplo mostrado aquí, ¿de acuerdo? Tenéis aquí el ejemplo mostrado en mi cuenta de GitHub con el nombre de
creación menú y le podéis dar un vistazo. Y bueno, de momento esa parte de creación de un menú estándar de los que suele aparecer en una aplicación tipo app toolbar o una cosa por el estilo, pues os la dejo para que le echéis un vistazo, veáis cómo funciona. No creo que sea complejo porque es algo que está normalmente predefinido de acuerdo dentro de los recursos de Android, y si queréis podéis echar por ahí vuestra modificación del proyecto 5 para presentar el menú que teníamos en un principio, pues en una toolbar o en una cosa por el estilo. Hoy voy a centrarme en comentar en los próximos días básicamente los otros recursos que se vamos a comentar. Esperaros que lo encuentre, que son, por una parte, el tratamiento del sonido, ¿de acuerdo? Es lo que voy a comentar hoy, el tratamiento del sonido. Cómo operar o cómo desde una aplicación, ¿de acuerdo? Usar la cámara, ¿de acuerdo? Y por último, el último en el que me centraré, pues es cómo poder acceder a algunos servicios de la Google de API, concretamente el servicio de Google Maps, localización y base de datos de Google Servicio y Google Maps, para ver cómo podemos meter en nuestra app pues una Google API concretamente de localización en un mapa y de utilización del servicio Google Maps, cuestión que normalmente requiere la generación de una clave de usuario que nos tiene que proporcionar Google para incluir en nuestra app, de manera que cuando ésta se conecte pues pueda acceder a esos servicios de Google. ¿De acuerdo? Este es un poco el planteamiento del cuarto bloque, que repito, nos tiene que llevar pues a que vosotros sobre las opciones planteadas pues penséis cuál será vuestro proyecto final a partir de la ampliación del proyecto 5, incluyendo pues espero que como mínimo algunos de estos recursos y alguna cosa más. Repito que es un programa abierto, y también pues que en ese proyecto final, que será con el cual terminaremos la asignatura, incluyáis también, como veréis aquí, pues un pequeño informe final de vuestra actividad de promoción profesional, de vuestro blog, de contarme qué es lo que habéis hecho al respecto. Bien, como he dicho, nos vamos a centrar hoy en hacer una breve descripción de cómo incorporar efectos de sonido a nuestra aplicación. Para ello, en mi cuenta de GitHub podéis consultar dos proyectos que se llaman proyectos Canciones 1 y proyectos Canciones 2, por llamarlos de alguna manera. Vamos a echarles un vistazo y hacer un comentario, porque tenéis el código a vuestra disposición, un poco de los aspectos más relevantes. Básicamente nos vamos a centrar en ver cómo se pueden utilizar tres clases de Google relacionadas con la manipulación de sonidos. Una es la clase Audio Manager, que es la que permite que desde la aplicación se tenga acceso a la manipulación del sonido por parte del terminal. Cualquier terminal de Android permite a través de sus teclas quitar y poner volumen, por ejemplo, pues la clase Audio Manager es la que permite que una aplicación pueda acceder a esos recursos para ser desde la aplicación la que, por ejemplo, pues se modifique la disponibilidad o no de los micrófonos, de los altavoces y del volumen correspondiente, la clase Audio Manager, y dos clases que permiten la incorporación de sonido y su manipulación, que son la clase SoundPool, que es, digamos, la más primitiva generada en Android para ello, que normalmente solo permite pues manipular sonidos pues relativamente de poca resolución o poco tamaño, no más de 1 mega, y que es un poco más pedestre de utilizar. Y segunda, que es la que vino después de la SoundPool, que permite ya manipular ficheros de mayor tamaño y que seguramente es la que es recomendable utilizar por defecto, porque es más cómoda y más simple, y porque, como digo, permite manipular ficheros de sonido de mayor tamaño, es la clase Media Player, aunque la SoundPool puede, pues, por ejemplo, ser útil pues, para manipular pues, pequeños pitidos o señales o pequeños tonos o politonos como se hacía en un principio. ¿De acuerdo? Para ello, repito, tenéis a vuestra disposición pues dos proyectos en mi cuenta GitHub, que es el proyecto Canciones 1 y Canciones 2. Vamos a
echarles un vistazo. Las voy a ejecutar. ¿De acuerdo? Este es el proyecto Canciones 1, que lo que muestra es cómo utilizar básicamente la clase SoundPool para incorporar pues, un pequeño fichero de audio y cómo hacer alguna pequeña manipulación de los recursos de audio del terminal a través de la clase Audio Manager. Bien, lo que tiene es una interfaz bastante sencilla, 3 botones, bajar, subir volumen y play para hacer sonar la canción. Los botones bajar y subir lo que permiten es preseleccionar antes de la ejecución del sonido el volumen en el cual se va a ejecutar, con una opción de 10 como máximo, 0 como mínimo, ¿de acuerdo? Daros cuenta, no sé si se oirá el micrófono, voy a ver. Que a través de la clase SoundPool, por ejemplo, pues he podido manipular o he podido decir que se haga el efecto de clic de los botones, de manera que cada vez que le doy a bajar o a subir, pues se oye el efecto de clic. Selecciono el volumen y a partir de ahí el sonido, que es un sonido en un fichero relativamente breve, pues se va a reproducir en cuando le dé a play. Le puedo dar a pause, ¿de acuerdo? Y cuando le vuelvo a dar a play, pues volverá a sonar. Como veis, simplemente es un ejemplo de cómo pues, empezar a manipular sonidos. Primero, incorporando a través de SoundPool el sonido que queremos reproducir y incorporando a través de Audio Manager pues, la manipulación desde la app de la posibilidad de hacer bajar o subir el volumen en el cual se va a reproducir. Bueno, vamos a echar un vistazo a algunas de las líneas de código más importantes. Desde el punto de vista de las interfaces no hay nada complicado, ¿de acuerdo? Simplemente, pues como veis, un texto, un linear layout y 3 botones, asociados unos subir, bajar y el otro el que nos dará la opción de hacer play sobre el sonido. El sonido o la canción que vamos a reproducir, que repito va a ser manipulada por SoundPool y por tanto no puede tener mucha resolución ni tener mucho tamaño, pues es esta, es un MP3 en este caso. Podéis consultar en la documentación los formatos admitidos, que son varios, el MP3 siempre, y se tiene que meter dentro de una carpeta de recursos, en una carpeta que sea RAW, ¿de acuerdo? Dentro de RAW, una carpeta con el nombre de RAW, se meten los recursos sonoros, ahí es donde se irán a buscar los recursos sonoros que queremos reproducir. Si echamos un vistazo al código, entre algunos de los aspectos más importantes que después podéis consultar con mayor detalle, pues bien, a ver, se me ha escapado, estamos por el principio, aquí, al principio, pues defino, de acuerdo, con variables enteras, con atributos de la clase, el volumen mínimo y volumen máximo y un volumen por defecto. Coloco un semáforo, ¿de acuerdo? Un semáforo, en este caso un semáforo entero, que le llamo sonando, para que vaya marcando en cada momento si está sonando la canción, no está sonando, porque está en pausa, o ya está comenzada. Si no está comenzada o está en pausa. Hasta ahí ningún problema. Un identificador de la canción, que será un número entero, que pues, se asociará por defecto, por si lo necesito. Esta es una variable booleana, ¿de acuerdo? Para saber si está sonando o no está sonando el audio. Ahora lo veremos, si puede sonar el audio, ¿de acuerdo? Y lo más interesante, 2 objetos. Uno de la clase SoundPool, que es el que manejará el recurso sonoro, y otro de la clase Audio Manager, que es la que nos permitirá tener acceso a los recursos del terminal para poder manipular, por ejemplo, volúmenes, altavoz, etcétera, etcétera. Audio Manager permite tener acceso a los recursos
que tienen que ver con la reproducción del sonido, y SoundPol permite manipular el fichero que contiene el sonido que queremos reproducir. Es el aspecto más importante. A partir de ahí, veamos pues, algunas de las líneas de código y comentemos algunas que por otra parte están comentadas. Lo primero, ya en Create, es capturar el servicio que nos proporciona manejar sonidos. ¿De acuerdo? Tenemos que decirle que nuestro objeto Audio Manager, que es un objeto del tipo Audio Manager, pues va a coger el servicio de audio de nuestro terminal. Va a hacerse cargo del servicio de audio de nuestro terminal para permitir subir o bajar volúmenes. Aquí lo único que hacemos es colocar en nuestra interface el volumen actual programado del sonido. Y aquí implementamos los listeners sobre los botones, ¿de acuerdo? Recordad los botones que teníamos en el programa para bajar o subir el sonido, para decidir con qué volumen vamos a reproducir el sonido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos el botón de subir el sonido y aquí tenemos la implementación de su listener. De manera que cuando hacemos clic sobre el botón, primero lo que hace es asociar o hacer sonar a ese clic el efecto de clic que he comentado antes, eso de que cuando apretemos el botón haga clic, lo hacemos a través de esta orden, una orden, esta función, este método asociado a un objeto de la clase Audio Manager. Le decimos a nuestro objeto Audio Manager, cuando pulsemos ese botón, ¿de acuerdo? Cuando hagamos clic, haz que suene el efecto de clic en el volumen establecido. Y cada vez que hacemos clic, pues subimos el volumen porque es el botón de subir el volumen, con la condición de que no sobrepasemos el volumen máximo, de que lo subamos de 2 en 2 y que colocamos en el apartado correspondiente de texto el nuevo volumen seleccionado. Abajo tenemos lo mismo, las acciones asociadas al botón bajar volumen. Al botón bajar volumen. Cuando hacemos clic, de nuevo hacemos que suene el efecto clic, capturando el correspondiente efecto a través de nuestro objeto de Audio Manager y bajamos el volumen con la condición de que no se supere de que por debajo el volumen mínimo. Por tanto, hasta aquí lo importante, cómo capturar el servicio de Audio Manager para poder manipular de acuerdo los recursos asociados al sonido de nuestro terminal, cómo asociar algún recurso, cómo hacer clic y cómo implementar los listeners sobre los botones para preseleccionar el volumen. Lo que hacemos aquí es desactivar el botón de play para que no sea útil hasta que realmente no tengamos una canción o un sonido que ejecutar. ¿De acuerdo? Eso es una medida preventiva. Dejamos el botón de play inutilizado, set enablet false, hasta que, ¿de acuerdo?, tengamos realmente alguna canción que sonar. Ahora es cuando entra en juego la clase SoundPol, que va a, digamos, manipular ese fichero de audio, que es canción 2 MP3, que queremos que suene. Primero, creamos nuestro objeto SoundPol. Le decimos que solo vamos a manejar un stream, solo vamos a manejar una canción, es el primer parámetro, ¿de acuerdo? Es el primer parámetro, ¿de acuerdo? Que va a ser un fichero de tipo música, vamos a hacer un stream de música, que va a manipular el Audio Manager, y vamos a dejar el parámetro de la calidad por defecto en el valor 0, calidad estándar. Primero creamos el objeto que va a manipular nuestro fichero de audio, nuestro objeto SoundPol. Después cargamos la canción. Leemos la canción asociada a ese objeto SoundPol y le damos un identificador
Recordad, era un número entero que nos permite a partir de ahora identificar esa canción con un identificador. Lo hacemos a través del método load en el contexto en el cual estamos, que es el de ejecución del programa, this. Nuestra canción, que tenemos aquí en R, raw, se llama canción 2, y la prioridad de lectura de ese fichero, por defecto 1. Daros cuenta que esta primera variable y esta segunda, pues seguramente tendrían que manipularse si en vez de manejar solo un fichero de audio, pues quisiésemos hacer un stream de varios ficheros de audio uno detrás de otro y manejarlos en paralelo con diferentes prioridades. ¿De acuerdo? Por tanto, repito, cargamos, creamos nuestro objeto SoundPool, leemos la canción que vamos a ejecutar y antes de ejecutarla tenemos que esperar que se cargue completamente. Tenemos que esperar que se cargue completamente. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Que el play o que le demos al play y que para sonar la canción, si no se ha cargado completamente, puede aparecer un error de ejecución en el programa. Y para ello, pues tenéis este método, que es el setAllowCompleteListener, ¿de acuerdo? Eso es un listener que lo que espera no es un clic ni otra cosa, sino que espera que esa canción que hemos dicho aquí que se cargue esté completamente cargada. De manera que cuando esté cargada, lo que le decimos es que el play button lo ponemos activo. ¿De acuerdo? Esta es la parte que maneja la carga del audio que queremos reproducir. Y a partir de ahí, lo que hacemos es ya decirle al listener del botón play qué es lo que hará. Ahí ya tenemos cargada la canción. Y a partir de aquí, cuando apretemos play, pues según lo que esté haciendo, pues ¿qué hará? Pues si no está sonando, ¿de acuerdo? Pues hará que suene. Hará que suene, SoundPool, play, hará que suene la canción identificada a través de con el volumen que hemos definido. ¿De acuerdo? Con el volumen que hemos definido. La ponemos en forma loop para que no termine de ejecutarse el programa y podamos continuar jugando con él. ¿De acuerdo? Y balanceamos por igual ambos altavoces, el derecho y el izquierdo. Es lo que hacen estos parámetros. ¿De acuerdo? Si ya está sonando y apretamos, que quede en pausa. Si no, volvamos a ejecutarla. Yo creo que esta parte no tiene mayor complicación. Ya hemos cargado la canción. mSoundPool es el objeto que ha cargado esa canción y lo que le decimos es que pues, suene, se pare o reemprenda la ejecución de la canción pues en función de la situación en la cual estamos. Si hemos apretado ya o no hemos apretado ya el botón play. Bien. Más cosas que aparecen en el programa. Si queremos reproducir una canción, tenemos que decir que nuestro programa es el que quiere tomar el poder sobre la manipulación de los recursos de audio del terminal, porque puede haber varios servicios que puedan estar requiriendo en un momento determinado los recursos del terminal para reproducir sonido. Eso se hace a través ¿de acuerdo? Estas líneas de código. Requerimos que nuestra ejecución tenga el audio focus. ¿De acuerdo? Para que nuestro audio manager pueda hacer un stream de música y pueda manipular, por ejemplo, el volumen de los altavoces. Y si es así, si hemos conseguido tener el poder sobre los recursos de audio del terminal, es cuando podremos ejecutar nuestro audio.
cuando podemos ejecutar nuestro audio. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí os dejo ya que echéis un vistazo a los diferentes implementaciones de los diferentes ciclos de vida, ¿de acuerdo? El on resume y, eso sí, el on pause, ¿de acuerdo? Porque el on pause es recomendable siempre que si dejamos de ejecutar o pasamos a segundo plano nuestra app que está reproduciendo sonidos, se liberen los recursos, deje de sonar la canción, porque si nos pasaría a segundo plano y continuaría sonando la canción si no hiciéramos aquí un release, ¿de acuerdo? Y no hiciésemos un null sobre nuestro sound pool, y que se liberen los recursos, ¿de acuerdo? Tanto del speaker y de los efectos de sonido. Eso es importante, cuando pase a segundo plano, que liberen los recursos. Y por último también, hemos comentado antes aquí la necesidad de solicitar el foco para que cuando se ejecute nuestra aplicación pueda manipular los recursos del terminal. Eso requiere implementar el listener del focus correspondiente para que efectivamente cuando pase a primer plano nuestra actividad, tome el foco y los recursos correspondientes, y cuando nuestra actividad deje de estar en primer plano porque pase a segundo plano o pinchemos en otra o lo que sea, también, digamos, deje de tener el foco y los recursos puedan ser liberados. ¿De acuerdo? Este es el proyecto Canciones 1. El proyecto Canciones 2 es muy parecido, solo que vamos a ejecutarlo. Cierro este. A ver. Sí, puede ser que me dé algún error porque lo había pasado antes al segundo plano. Bien. Canciones 2, como veis, pues tiene el mismo aspecto, solo que en vez de utilizar la clase SoundPool va a utilizar la clase Media Player, y eso nos va a permitir manejar ficheros de audio de mucho mayor tamaño. También nos permitiría, si quisiésemos manejar ficheros de vídeo, en este caso estamos con audio, nos permitiría manejar ficheros multimedia de mayor tamaño, tanto de vídeo como de audio, y por lo tanto, digamos, también de mayor resolución. El aspecto del programa es el mismo, la interfaz es la misma, y si le damos a Play, como os comentaba, el proyecto Canciones 2 tiene el mismo aspecto que el Canciones 1, solo que en este caso, recuerdo, en vez de utilizar la clase SoundPool para manejar ficheros de audio, pues vamos a utilizar la clase Media Player, lo cual nos permite manejar archivos multimedia, tanto de audio como de vídeo, pues de mayor tamaño y también, por tanto, de mayor resolución y de mayor duración en el tiempo. En este caso, el programa es muy parecido al programa Canciones 1. Vamos a echarle un vistazo e introduce pues unas pequeñas variaciones. Como veis, pues tiene la definición de volumen, el mínimo y el máximo que asignamos,
En este caso, pues ya no necesitamos definir ningún objeto de la clase SoundPool porque vamos a manejar nuestro fichero de audio a través de la clase MediaPlayer. Vamos a continuar utilizando el Audio Manager de la misma forma que hacíamos en el caso anterior. Y de nuevo, pues aparece por aquí pues una variable semáforo para saber si la canción ha comenzado, no ha comenzado o está en pausa. Y aquí una variable booleana mkMPlayAudio, de acuerdo, que recordad lo que nos decía era que, pues sí, podíamos ejecutar la canción porque nuestro programa había cogido el foco de los recursos de audio del terminal. La canción de nuevo tiene que estar en recursos dentro de una carpeta RAW y si echamos un vistazo al código del programa, pues tiene bastantes cosas parecidas. La canción es 1, primera parte, pues que nuestro objeto Audio Manager, de acuerdo, capture el servicio que permite manejar los sonidos. Después, la implementación de los listeners sobre el botón de subir y bajar volumen. De nuevo asignando un efecto de clic a los botones a través de nuestro objeto Audio Manager, ¿de acuerdo? Y en este caso ya aparece por aquí nuestro objeto mPlayer, al cual podemos decir cuál es el volumen que le asignamos y esto nos permite manipular de forma dinámica el volumen de la canción. Esta es una pequeña variación, respecto al programa anterior que nos permite a través de mPlayer pues manipular en tiempo de ejecución de la canción su volumen, de manera que cuando ejecutemos podamos bajar y subir el volumen mientras suena la canción, algo que no podíamos hacer en el caso anterior. Bien, ¿de acuerdo? Por otra parte, si continuáis echando un vistazo al código, tenemos la implementación del listener sobre el botón bajar el volumen, que hace exactamente lo mismo, asocia el efecto de clic, ¿de acuerdo? Y a través de la opción, de nuevo, set volumen del objeto mPlayer, que es el que manipula la canción, nos permite además manipular el sonido en tiempo de ejecución. Como antes, se desactiva el botón de play hasta que carguemos la canción. ¿Cómo cargamos la canción? Muy fácil. A través del método create, asociado a MediaPlayer, nuestro objeto mPlayer, ¿de acuerdo? Creemos y cargamos nuestra canción. Y, de nuevo, como antes, tenemos que esperar a que se cargue completamente la canción. ¿Para qué? Para activar el botón play. Esto es parecido a lo anterior. En este caso, el método asociado es setOnPreparedListener asociado a la clase MediaPlayer. Y ya después lo que hacemos pues es simplemente, según la situación en la que estemos, pues hacer que la canción se pause, hacer que la canción continúe, todo ello controlado por el semáforo que hemos llamado sonando. Tenemos de nuevo, como antes, que requerir el foco para que cuando, de acuerdo, estemos con nuestra aplicación podamos acceder a manipular los recursos de sonido del terminal. De nuevo, recomendable liberar recursos si pasamos a un segundo plano, mPlayer Release. Y de nuevo tenemos aquí también, de acuerdo, el listener sobre el autofocus cuando cambia, cuando no tengamos nosotros el foco, nuestra aplicación no esté en el foco principal ejecutándose, pues que también se liberen, de acuerdo, los recursos correspondientes. Es un programa muy parecido al anterior, que lo que muestra es cómo utilizar la clase MediaPlayer, un poco más sencilla de utilizar que la clase SoundPool y que permite además poder manipular
cualquier fichero multimedia, audio o vídeo, pues ya de tamaños y de resoluciones pues más apreciables y más considerables. Bien, lo dejamos aquí y pues ya sabéis que una de las ampliaciones que se os propone para el proyecto final, de acuerdo correspondiente a la ampliación del proyecto 5, pues es, por ejemplo, la incorporación de música a vuestra aplicación, que en caso de hacerlo, pues os recomiendo que lo hagáis directamente utilizando los recursos de la clase Media Player. Nos vemos la próxima semana.